Buenas noches. Personalmente, la República Dominicana, después del día de clausura del tema de la regularización, se ha visto la ausencia de muchos haitianos, paradoja de la vida, de muchos haitianos en la carretera, en los barrios de la capital, en el pequeño Haití. Y también hemos visto algunos haitianos que se han ido, algunos haitianos, no miles de haitianos, algunos haitianos. Y los haitianos no son tontos, porque si aquí, imagínese usted, le han dado toda la garantía, se ha invertido en ellos no se van a ir así por así, no. Y nosotros creemos que el presidente hasta ahora ha hecho el cumplido de la fecha de regularización, pero de que se hayan ido 10,000, 15,000, no creemos, no. Ahora, esos embajadores que son pro haitianos, porque hay embajadores pro haitianos, que esa es una falta de respeto de parte de ellos. Si son pro haitianos tienen su derecho, pero no ser embajador y pro haitianos también. Por ejemplo, el embajador en Washington, José Tomás Pérez, maravillosa sus declaraciones y respuesta al alcalde de Nueva York, al malagradecido del alcalde de Nueva York. Pero nosotros no vamos a hacer esta introducción extensa, porque tenemos hoy aquí al presidente de la Quinta República, que nos satisface muchísimo tenerlo aquí, y en breve vamos a tener a Soto Jiménez, para hablar de lo que él considera que está sucediendo, que va a suceder con los haitianos, la posición del embajador en Washington, dándole respuesta al alcalde de Nueva York, y por qué no, el acuerdo del PRD y el PLD. En apenas segundos. Bien, tenemos esta noche aquí personalmente al presidente de la Quinta República, Soto Jiménez. Mi querido general, buenas noches, un placer. ¿Cómo estás? Una noche lluviosa. Así es. Hay que decir que el general Soto Jiménez está aquí con nosotros. Primero le gusta venir aquí. Y a nosotros, imagínense, hizo un esfuerzo no sobrenatural, porque él no se siente muy bien, pero la invitación le cae excelente. Esas son las palabras textualmente del general. Buenas noches. Como terapia. Sí. General, mire, esta situación de los haitianos, decíamos en la introducción de que los haitianos aparentemente se están yendo de su propia voluntad para no sufrir atropellos y demás. Pero no creemos nosotros que se hayan ido 15,000, 20,000 haitianos y que han dejado ausente el pequeño Haití, las avenidas, las esquinas, todas esas cosas, todos esos movimientos que ellos habitúan a hacer, han dejado todas esas cosas a los haitianos, su parecer. Mira, yo creo que puede haber algo de eso. Yo tuve una experiencia cuando el famoso embargo a Haití, que cuando todos esperábamos que a raíz de la intervención extranjera iba a haber una avalancha en sentido contrario al territorio nacional, lo que hubo fue ese movimiento, sobre todo de las áreas aledañas a la frontera. Y cuando hablamos de las áreas aledañas a la frontera, estamos hablando de una franja que implica en el norte, Castañuela, donde están los campos de arroz, ¿sí?, hasta el centro y el sur. O sea que puede haber algo de eso. El número yo no me atrevería a categorizar sobre el número, porque
no creo que hay tiempo. Y además, un éxodo así se notaría, naturalmente, Sí. en otro sentido. Pero puede estar pasando eso, puede estar pasando. Y creo que es un buen indicio. Porque tú lo ves de una manera para que no lo maltraten. Sí. Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo que es el imperio de la ley. Entonces, para usted es ser rechazado donde no, es rechazado por la ley. Irse por la buena. Irse por la buena, ¿verdad? Lo que no quiere decir que nosotros debemos bajar la guardia bajo no importa la cantidad. No importa la cantidad, porque lo que te dije pasó cuando el embargo, bueno, y tuvimos el mismo resultado. Después que pasó la marea, entonces siguió el problema. Esa es la realidad. ¿Usted cree que las autoridades van a ignorar la situación de que fue un cumplido y la ley, bueno, está ahí, y la gente se olvidó de eso? No, yo no creo, no. Yo no creo. Tú sabes que por un asunto de matriz, de pensamiento, hay que llevarse de los indicios. En este mismo programa, yo había insinuado que el gobierno no había estado a la altura de las circunstancias. Pero uno no puede olvidar, no especular, sino llevarnos de las acciones reales. El presidente de la República, en su discurso de entrega de memorias a las cámaras legislativas, dijo que no renovaría el plazo, no daría prórroga al plazo, y eso se cumplió. Y fue reiterado en varias ocasiones, eso de la no prórroga. Pero también hay otros indicios, porque creo que aquí mismo hablamos de que eso no era simplemente un deseo o un decreto, eso había que preparar las condiciones de empeño favorable para hacer ese operativo, que por cierto, siempre se ha hecho y no se puede hacer sin el concurso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero te voy a decir algo, esos indicios que yo me refiero, y hay que ir a los datos concretos. Se anunció el involucramiento de 2.000 soldados que hablan creol. Pretender... Y lo existe ahora. Sí, porque déjame decirte, hay un detalle interesante. Y esa voluntad del gobierno haitiano de colaborar con esos militares. No es de colaborar, óyeme, porque hay que poner la cosa en su sitio. Y la teleaudiencia no lo sabe. Sí, entre paréntesis. No lo sabe, mira, aquí en lo que fue el Instituto Militar de Educación Superior, hubo un curso muy exitoso, que fue el de creol. Sí. Y entonces, estoy hablando por allá esa de preparación, los años 80. Estamos hablando de un curso que duraba 3 o 4 meses, si la memoria no me falla. Y te digo exitoso. Y no es muy poco, general, 4 meses. Sí, no, pero por eso era exitoso, porque los soldados salían hablando perfectamente el creol. Naturalmente, que muchos de esos soldados eran rayanos. O sea que nacieron en ¿Un cruce? No, en el cruce. No, nacieron en la frontera. No que estaban cruzados con los haitianos. Estaban muy cerca de esa realidad. Y entonces fue un curso muy exitoso. Y se graduaron varios miles. Ahí deben estar los datos. Varios miles de soldados y oficiales en esa materia. Entonces yo pienso que el material está ahí, la voluntad política de usarlo, porque hay otra cosa. No se puede pretender, porque es un eufemismo, de que todos los soldados que estén implicados, ¿verdad?, o empeñados en ese operativo sepan creol. Pero por lo menos con 2.000 soldados. Si algo se hace. No, si usted toma, por ejemplo, una unidad. Te lo distribuye. No, patrullas, sí. Esos pueden ser los componentes de 2.000 patrullas, para ponerte un caso. Sí. Y entonces, eso redunda en que no haya ni confusiones, ni haya eso que ellos llaman atropellos, etc. Pero hay otra cosa muy interesante. El anuncio, que tampoco se le hizo mucho eco, de que se iban a usar en esos operativos armas no letales. ¿Qué se entiende por armas no letales? No solamente que no sean armas de guerra, sino armas cuyo uso no implique necesariamente la muerte, la defunción. Las armas eléctricas. Hay otras, hay una gama de gases, etc. Bueno,
Todo eso para prevenir. No es que se le van a aplicar esas armas no letales. O sea que yo creo que existe la disposición. Si tú atiendes las declaraciones del ministro del Interior, en primer término, y atiende las declaraciones del director de Migración y posteriormente las declaraciones del ministro de la Fuerza Armada, te vas a dar cuenta que hay un esfuerzo. Son coherentes. Además, que también ha aparecido en la prensa, y imagínate, para un viejo soldado como yo no puede pasar desapercibido, que tanto el jefe del ejército como los comandantes de brigada de la zona fronteriza han estado trabajando muy estrechamente con las autoridades de migración, que en este caso es un mayor general y generacionalmente también pertenecen a ellos. Aquí yo te dije una vez que yo confiaba mucho en esa generación de oficiales, muchos de los cuales a mí me tocó formar. Yo sé que tienen un profundo amor por la República Dominicana y al mismo tiempo son oficiales correctos, incapaces de abusos, tropelías y demás. General, ¿usted considera que el presidente de la República, ya después de comportarse como un ser humano para con ellos, las oportunidades, respetando las leyes, ya él tiene argumentos para aplicarla, ¿verdad? No hay argumentos de otra parte para que diga, mira, no se le dio oportunidades. Él ha hecho todo el esfuerzo posible para tratar a los haitianos, a los extranjeros como es debido. Sí. Pero déjame decirte algo. También te lo he repetido varias veces. Todo eso es correcto, perfecto. Pero el primer deber del jefe del Estado es portarse como tal. Y entonces en eso que tú dices, el presidente, yo creo que ha bebido en las dos fuentes de su ejercicio. La posición de La Habana fue una posición propia de un jefe de Estado, pero sobre todo de un dominicano a carta cabal. Y entonces no hay razón para que no confiemos en este caso, en pleno desarrollo del asunto, de lo que está pasando. Tremendismos. Yo creo que, y lo que te dije, es una respuesta a una pregunta que me hicieron en estos días, sobre cuando había el espectro de disturbios. Yo creo que eso sería un error. O sea, no acatar la ley. Que los inmigrantes ilegales esos disturbios que se vieron. No acaten la ley, que no acaten la ley. Eso es sumamente peligroso. Pero no por la respuesta del Estado, sino por la respuesta del pueblo dominicano. Tú sabes que yo tengo alguna afición por la historia, no que sea un fenómeno al respecto, pero hay que ver que el tema haitiano es el tema que más y mejor cohesiona la población dominicana. Siempre ha sido así. Entonces, el pueblo dominicano es un pueblo sumamente tolerante y un pueblo hospitalario, de mucha calidad humana. No importa el segmento social. Se le ha visto la tolerancia al dominicano y al mismo presidente de la República. Pero con eso no se puede jugar. Porque el dominicano tiene una frase que dice, y es más. Cuando el dominicano dice, y es más, entonces hay toda esa tolerancia que ocurre el día menos pensado, como dicen en el Cibao, el día menos pensado ocurre. Entonces, pueden pasar cosas indeseables, indeseables. Entonces, lo mejor es, yo tengo la certeza de que esos asomos de disturbio y eso tenían un fin que no estaban provocados por las autoridades haitianas. La prensa internacional estaba aquí a la espera de eso. Pero claro. Pero no fue así. Pero óyeme otro detalle interesante. Míralo ahí, general. Sí. Pero déjame decirte... ¿Qué le parece eso, general? Sí, pero déjame decirte que eso es ocupado por grupos, lamentablemente por grupos dominicanos, ¿verdad? Eso es ocupado por grupos dominicanos para provocar la gran injusticia que no existe. Esos mismos medios debieron estar para ver también lo que el dominicano aportó y dio cuando la desgraciada tragedia de Haití, por ejemplo, ¿verdad? Que dimos hasta que nos doliera, como dice la madre. Muchas cosas que no se le ha dado al dominicano. Exactamente. A nosotros nos pasan tragedias cotidianas que nosotros no le damos ese apoyo.
Entonces, yo pienso que esos tremendismos que no encontraron eco, El repudio de los dominicanos. El repudio de los dominicanos, pero no solamente el repudio de los dominicanos, que yo te digo y te repito, que apostar a la redundancia de eso es peligroso, pero no por las autoridades. Las autoridades, yo confío totalmente en las autoridades, ¿eh? en la asimetría del Estado dominicano con respecto al Estado haitiano con respecto a eso, y que van a hacer una labor enérgica, pero humanitaria. Yo me refiero a la respuesta del dominicano per se, del hombre de la calle, ¿verdad? Porque yo te he comentado muchas veces, hay un esfuerzo vano de querer pintar el temperamento dominicano dividido en dos. Sí. Y no es verdad. Yo no he visto una ¿Qué por ciento usted se imagina que hay en los dominicanos, mira, yo con ese sentimiento patriótico? Siendo tolerante, para no ser lo que yo digo que siempre soy, ¿verdad? Fundamentalista. Yo creo que el temperamento dominicano está 90-10. Y ese 10 está dividido. Pero ese 10. Yo veo mucho del 10. No, yo no lo veo mucho del 10. Afortunadamente, tú lo puedes catalogar, ¿verdad? A qué pertenecen, a qué fundación pertenecen, a qué grupos de comunicación pertenecen. Y no es cierto. Al contrario, muchos de ellos han bajado. Viendo la misma situación. No, viendo la situación del pueblo. ¿Se han convencido? No se han convencido, no, es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, yo mismo presencié en un supermercado cuyo nombre no voy a mencionar, cuando se le hizo una agresión verbal a doña Consuelo, un grupo de señoras que oyeron unas damas hablando en creol, óyeme, y la botaron del supermercado. Eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Y esas son las cosas aisladas que hablándole en creol. No, ellas estaban hablando, haciendo su compra normal, haciendo su compra, y las señoras oyeron hablando en creol, ¿verdad? Y ya tú sabes lo que se desató ahí. Váyanse para su país. Esas son cosas que hay que evitar, ¿verdad? Pero saber que eso ocurre y que parte de la cultura misma del pueblo dominicano. O sea, hay conductas que pueden mejorarse, reformarse. Yo pienso que sí, cuando desaparezcan las razones que le dan origen. ¿Entiendes? Pero la razón fundamental de los haitianos es la miseria en que viven. Bueno, pero ese es su argumento. ¿Y la miseria del pueblo dominicano? Bueno, la miseria del pueblo dominicano, porque mira, fíjate, se ha tratado de barajar muchísimos argumentos de xenofobia, de racismo, etc. De apatria, de todo. ¿Cuál es la realidad? Es que el pueblo dominicano, el Estado dominicano, no tiene estructura para satisfacer las necesidades de los propios dominicanos, de sus dominicanos. Entonces, mucho menos poder satisfacer entonces las demandas, vamos a llamarle así, que no lo son, de ese porcentaje de migración desproporcionalizada. Esa es la realidad. Entonces, fíjate, ¿hemos nosotros solucionado en niveles aceptables los problemas educacionales? No. Ese es el gran reto de la democracia. ¿Hemos nosotros solucionado los problemas de seguridad? Sí. ¿Hemos nosotros solucionado los problemas de educación o de salud? No lo hemos solucionado. Para los dominicanos. Imagínese con usted, esa invasión. Exactamente. Entonces, ahí está el problema. Yo siempre te pongo, tú reíste mucho en una ocasión que yo te dije, mira, la situación está... Hay alguien que me dijo los otros días que usted fue muy extremista con unos términos. Mira, tú sabes que hay una frase campesina que me gusta mucho, que dice, porque tiene un gracejo, que dice lo demasiado, hasta Dios lo ve. Así. Entonces yo te decía a ti, que para tú ver un chino, tú tienes que ir al barrio chino, o tienes que ir a un supermercado chino, o a un restaurante chino. Pero para tú ver un haitiano, o ver más de uno, lo único que tienes que hacer es abrir la ventana de tu casa. Ni salir de tu casa. Ni salir de tu casa. Entonces, ese es el problema. La culpa de eso ha sido también del Estado dominicano,
del descuido del Estado Dominicano. ¿Por descuido Ahora, en qué sentido? Esa situación le ha caído al presidente de la República, pero eso viene arrastrándose. No, eso es un problema viejo. Yo recuerdo, y quizás sería importante llamar la atención de los televidentes. A mí me tocó hacer el prólogo del libro de Manuel Núñez, El ocaso de la nación dominicana, y de eso hace 20 años. 20 años. 20 años. Y ya teníamos el mismo... ¿Cuánto decía que había aquí cuando usted hizo ese prólogo? ¿Cuántos haitianos Siempre vivían? se jugó se hablaba, tú sabes que el dominicano tiene fijación con los porcentajes y los números. Se hablaba de 1 millón de haitianos. De 1 millón, hace 20 años. Hace 20 años. Como siempre, tú sabes que el dominicano habla del 70%. Siempre. No hay un 60% y un 50%, sino de un 70%. Bueno, yo creo que aquí hay más de 3, sí. Hay más de 3. Bueno, y eso, el deber con las futuras generaciones es llevar a la sensatez ese número. Porque en naciones fronterizas, acabar el problema, determinarlo totalmente, ese debe ser el ideal. Pero difícilmente Para que los dominicanos, no puede el gobierno solo, no puede, eso es demasiado. Tú sabes que yo tengo la sensación... El presidente está gobernando para 15 millones de habitantes, sí, aquí son 11. Sí, claro. Y además con la consabida evasión de impuestos. Porque es que son empleos o trabajos informales que no cuando pagan. tú ves cifras que se habla de que un 35% del presupuesto de salud se va en atenciones a los ilegales, es preocupante. No creo que se ha sacado el número real del tema de educación, ¿verdad? Pero ya tenemos de forma clara que los haitianos, por el mismo problema de la miseria que tú decías, ya son un problema en términos de seguridad, solamente que leer los periódicos, que muchas de esas noticias son minimizadas para evitar un estallido social de violaciones, muertes, homicidios, robos. Pero hay supuestamente preparativos de transporte, de facilidades que le están proporcionando a los haitianos para aquellos que se quieran ir. Yo pienso que ese ha sido el gran trabajo de preparativos, de preparación para ellos. Naturalmente, yo pienso, creo que lo comentamos aquí también, que no se hizo con el determinado tiempo. Así que improvisaron con eso. Sí, pero... O se le ocurrió a última instancia. Pero también. se hizo, parece que se hizo. Y cuando digo que parece, porque el sistema ha ido funcionando perfectamente. General, vi en estos días que creo que al general del ejército o al ministro de las Fuerzas Armadas presentando algunos drones para vigilar la frontera. Ese fue otro factor. ¿Eso funciona? Eso funciona, claro, y funciona en realidades más radicales. Eso funciona desde el punto de vista del reconocimiento y de la observación y del patrullaje también. Las misiones básicas del patrullaje son el reconocimiento y la observación. Bueno, pero en este caso es un método barato, además, porque la inversión inicial es fuerte, pero resulta que esos drones hacen el trabajo con una eficiencia tremenda. Naturalmente, eso conlleva otros requerimientos. No solamente es el dron, porque el dron no corrige el problema. El dron informa de penetraciones de columnas de ilegal, entonces se necesitan los medios para que la tropa vaya a ponerle coto a esa situación. Ay, qué interesante. Sí. Pero ese es otro factor también. Fíjate que parece que se ha hecho todo lo que tiene que hacerse y de la mejor manera. De la mejor manera. Y eso contrasta mucho con el método anterior. ¿Tú sabes cuál es el método anterior, verdad? A la camiona. A la camiona, sí. Pura y simplemente. General, permítanos irnos a una pausa. Con mucho gusto, claro que sí. Una conversación muy interesante con el general Soto Jiménez. General, las declaraciones o la respuesta del embajador, que nos gastamos ese embajador, José Tomás Pérez, dando la respuesta al alcalde de Nueva York, porque el alcalde ha hecho declaraciones de que no consuman el turismo dominicano, el mundo que no consuma, haciendo una especie de chantaje por la situación de los haitianos. Y el embajador dominicano, José Tomás Pérez, allá en Washington, le ha dicho que le da pena que él no haga propuesta con relación a eso y que no ha visto
a alguien que haya ayudado más que la República Dominicana en la desgracia de los haitianos. Le dio esa respuesta al alcalde de Nueva York y esa es una posición correctísima. Usted la puede ver ahí. Bueno, pero lo interesante es que comparto contigo la pertinencia y la corrección de la respuesta, pero es muy propia también del ciudadano que es José Tomás Pérez, en sus convicciones, en su formación y sobre todo en su sentido dominicanista. Ese es el trabajo de un verdadero embajador. De un verdadero embajador estamos totalmente de acuerdo. Sin perder, obviamente, el sentimiento humano, que Claro, lo dice ahí. Claro. Pero usted tiene que, óigame, eso es un chantaje a los Estados Unidos, que vayan y colaboren. Claro. Entonces le decían, no hay nadie que ha colaborado más que la República Dominicana con los haitianos. Sí, eso es una interferencia más, una interferencia odiosa más. En el caso del alcalde, como también, nadie ha dicho nada, pero la presencia del embajador norteamericano en el área del Ministerio del Interior, afuera, Sí. no hizo una visita oficiosa al ministerio, y su declaración a la prensa, yo creo que debe ser un error de traducción. Porque él habla de que él fue a supervisar el proceso. Oye, a ver qué no pasa. tiene calidad como diplomático para supervisar el proceso. En todo caso, en el buen ambiente internacional, si fuera una comisión debidamente designada de las Naciones Unidas, entonces él podría, con autorización del Estado Dominicano, supervisar. Pero eso de supervisar, al menos que no sea un error. Que eso no le incumbe a la embajada americana. No le incumbe al embajador, pero es parte también de esas intromisiones, al igual que del alcalde, totalmente desacertadas. Las autoridades aquí pueden hacerlo, pero no lo hacen. Llamar la atención al embajador. No, lo que habría que hacer es una nota diplomática por ese hecho. Pero no se hace. Esto lo haría el canciller de la República. Lo haría el canciller de la República, claro. Pero hay que recordar que la Constitución de la República dice que el responsable de la política exterior Es el es el presidente. presidente de la República. Es así, es así. Pero si al presidente no se le consulta, tampoco se puede pretender que el canciller lo tome de mutuo propio. Qué cosa, ¿eh? Sí. La situación que usted percibe que podría suceder en los próximos meses con esta situación de los haitianos, ¿usted cree que volvería en sana paz? No, yo lo que creo que las pequeñas cosas hacen grandes cosas. Y las pequeñas cosas son las cotidianas, las regulares. O sea que una vez se implemente de forma regular y cotidiana el asunto de las repatriaciones, no deportaciones como se ha dicho, que es el método incorrecto, de repatriaciones, entonces en esa medida no baja la marea. Y va muy de acuerdo con lo que decía Renan, que la nación es un plebiscito cotidiano, que hay que ejercerla cada día. Entonces, en eso está lo que tú decías, que tiene que tener el apoyo de la población, naturalmente, y el apoyo de la población la tienen. Tú solamente tienes que ver ese porcentaje del 90% de los dominicanos que están apoyando la dominicanidad en todo sentido. ¿Eso coincide o no, según su parecer, con la misma popularidad del presidente de la República? Mira, yo pienso que, pero no te lo estoy diciendo ahora, ¿verdad? Por el asunto de los acuerdos. No, yo he dicho, y lo dije a principio de año, que iba a ser inevitable que el tema haitiano se convirtiera en un tema de campaña. En este caso, los señores candidatos van a tener que explicarle al país lo que van a hacer con ese tema. No, al país luce etéreo, explicarle a los electores. Porque si esa es la relación del 90% de la población, se lleva de encuentro a cualquiera. A cualquiera. Entonces, sí. yo usando un tremendismo dije que el que usara eso iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Y lo dije hace meses. Yo tengo, por los indicios, tengo la apreciación de que el presidente Danilo Medina, que ha dado connotaciones de ser un estratega fino, ¿verdad? Entonces, desde una posición ventajosa, porque él es el jefe del Estado,
Entonces, Esta no puede va, a ser ser, una... no va a ser nada tremebundo, sino que va a cumplir la ley, va a hacer que se cumpla la ley, porque en esto no hay tremendismo, ningún tipo, que se cumpla la ley, ¿verdad? Y él tiene... Y el ácido pasivo también. Él tiene la obligación de hacerlo. Pero si sobre esa obligación usted coloca el incentivo que te estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, pues eso se puede medir. Sí. Cuando el presidente se expresó en La Habana, Óigame, la población, sí, oiga, entonces, espérese. imagínese usted. Ahora que el presidente va para lograr eso, hacer cosas de carácter reñidas con los derechos humanos, no, pero va a tomar las posturas que tiene que tomar. A mí no me cabe. Y déjame decirte algo. El discurso del ingeniero Miguel Vargas, el segmento más aplaudido del discurso, yo estaba ahí, fue cuando él habló de la exigencia, de exigir el cumplimiento y respeto a la soberanía nacional. Va acorde con la situación. Exactamente. Y con la población. Bueno, pero si de acuerdos estamos hablando, entonces fíjese que es interesante en cuanto hay una coincidencia entre los discursos, aunque son para cosas diferentes, interesantes. Y la gran diferencia, yo creo que la gran coincidencia es el carácter propositivo de los discursos, que coinciden, por no decir en un 100%, un 90%. General, ¿usted vio las declaraciones del expresidente colombiano, Uribe? Sí. Que es una invasión pasiva Pero que se le está claro, haciendo pero a la República Dominicana. todo el que tiene 3 dedos de frente y ve la situación, es más, le causa estupor. Y el que tiene algún conocimiento de geopolítica desde el extranjero ve eso y sabe lo que es eso. Y el presidente, como usted acaba de decir, es un hombre, Es un estratega. un político fino. Y él lo sabe. Hay de quien duda que el presidente es un estratega fino. Imagínense lo que ha sucedido sin hablar. Sí. Bueno, pero estamos, para tomar simplemente una muestra de ello, ya pasamos el asunto de la reforma constitucional, estamos en pleno proceso ya de la reelección aprobada y recién acaba de decir él que va, que todavía no lo ha dicho formalmente, ¿verdad? Qué hombre. Sí, es un estratega. Mire, las declaraciones del presidente haitiano, que habla de la Constitución, que su conciudadano, él está ignorando la Constitución, porque la Constitución haitiana dice, donde estén y donde nazcan, siguen siendo Eso haitianos. me pareció a mí de que leí las declaraciones, que vi la noticia mira, lo primero que a mí me causa un poco de risa es que los haitianos no solamente son ilegales en la República Dominicana, sino que son ilegales en el propio Haití, con un registro electoral. ¿Por qué las naciones amigas de Haití no invierten un dinero para el registro? Yo no sé cómo... Es decir, que ellos son ilegales en su propio país. Yo no sé cómo ellos se van a hacer para determinar eso. Pero al hacerlo, si lo hacen, está violando la Constitución. Porque la Constitución haitiana dice que usted es haitiano, no importa donde nazca o donde viva, ¿verdad? Entonces eso va a ser. Ahora, lo que me llama la atención es cuál es el método que ellos van a usar. Quizá usen el método del perejil, aquel tenebroso de los años 36. Lo digo como una ironía pesada. Pero ¿cómo lo van a hacer? Que fíjese, ahora que usted mencionó el perejil, esta gente, cuando digo esta gente, los Estados Unidos, específicamente el New York Times, habla que aquí se está usando el perejil. Es decir, que eso hace mucho que se usaba. Pero por eso te lo digo. Pero nada más. Ellos ignoran incluso lo que está sucediendo. Pero nada aquí. Más descabellado. Ellos están partiendo de una memoria histórica que ya se ha deshecho en el tiempo. Pero es parte también del hecho y hay los que se prestan para eso. Pero me llama la atención cómo el presidente haitiano va a determinar en el momento de cuáles son esos dominicanos que él dice que no son haitianos, que son dominicanos. ¿Cuál es el método que él va a seguir? Y déjeme decir, los planes de ellos son mejores que los de nosotros, porque dentro de sus planes es sacar 200,000 haitianos anual. Sacarlo, porque ellos dicen que no se van a comer uno con otros. Sí. Porque allá no hay como sostener los haitianos.
Pero lo que puede estar consciente el presidente haitiano es que nosotros no lo vamos a comer aquí. Porque el dominicano tiene una obligación fundamental, que es la de sobrevivir nosotros. De sobrevivir nosotros. Entonces, nosotros somos también un país pobre, un país en vía de desarrollo, que tenemos derecho, todos los derechos y deberes para lograr la felicidad colectiva. No hay una complicidad en el empresariado dominicano con esta situación. Mira, yo creo que el empresariado dominicano, de hecho lo hay, de hecho siempre lo ha habido, pero óyeme, si tú consultas al empresariado te vas a dar cuenta que no, salvo raras excepciones que tienen ese problema como un gran negocio, el problema de la migración haitiana y el problema de la convivencia. Tú vas a darte cuenta de que no. El empresariado lo que necesita es la ejecución de las leyes, ¿verdad? Entonces tiene que saber que el que emplee mano de obra ilegal, no importa el origen, entonces va a ser sancionado. Eso es importante. Haciendo un cambio y aprovecharlo, ¿qué le parece? No tengo yo que preguntarlo, pero es para sus declaraciones y los amigos que nos ven, ese acuerdo entre esas dos fuerzas políticas, PRD y PLD, que a través de los tiempos no existía ese antagonismo como el PRD-PLD con el reformista. No, porque hay cosas que se han obviado, naturalmente, que la gente tiene que saber. Y en el caso de ese acuerdo, que ya no entiendo por qué hay gente que se rasga las vestiduras frente a ese acuerdo. Partiendo de lo más elemental, ¿verdad? Si el ingeniero Vargas era tan poco importante, si el ingeniero Vargas tenía en las encuestas esos números que él dice, entonces, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa actitud? Eso es lo primero. Lo segundo que me llama la atención del acuerdo es el espíritu de desprendimiento personal del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. La columna vertebral de ese acuerdo no es Miguel Vargas. No es Miguel Vargas. La columna vertebral son los PRDistas. Ante la realidad de que ninguno de los partidos de la oposición ganaba solo, eso es lo primero, que no se ganaba solo. Y además, ante la persistencia declarada de no oír la voz conciliatoria del ingeniero Miguel Vargas, porque yo te voy a decir una cosa, tú sabes que yo tengo el grave problema de la afición por la historia, ¿verdad? Entonces no puedo dejar pasar por alto de que tú recuerdas que en octubre del 2012 ya el ingeniero Vargas está hablando de un gran bloque opositor, que es el bloque de la Esperanza, José Francisco Muñoz, de lo que nosotros fuimos pioneros. Pero a la gente se le olvida lo que fue el esfuerzo de Loma Linda, el acuerdo de Loma Linda. ¿Y usted llegó con esa intención ahí? Sí, llegué con esa intención. Sí. Entonces, ha sido reiterativo. Pero no vayamos a la recurrencia de la historia, vamos a más cercano, más cercano. Todavía el día del cumpleaños, de la misa del cumpleaños del doctor Peña Gómez, el ingeniero Vargas está hablando de un gran bloque opositor. Y que está abierto. Y planteado, pero no solamente eso abierto a discutir, sino más aún, de que discutiéramos primero las alianzas municipales, los candidatos municipales y legislativos, y que después, en diciembre o en enero, atendiendo las encuestas, entonces se llegara a cuál iba a ser el candidato presidencial. ¿Qué pasó? Se desataron los infiernos en denostaciones y que, ¿quién dijo que? O sea, ofensivo y desconsiderado. Ofensivo y desconsiderado. ¿Verdad? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la preocupación? Si el ingeniero Vargas significa tan poco al decir de ellos. Deben sentirse felices. Deben sentirse felices. ¿Tú no te acuerdas lo que Napoleón decía? Cuando el enemigo se está equivocando, no se puede interrumpir, ¿verdad? Entonces yo creo que para ellos es vital el adversario comenzar a administrar su propio
proceso. No, y entonces tienen una estrategia de que es mentira, que se acuerdo, que el comité político no va a aceptar Pero eso. totalmente equivocado el juego, porque solamente hay que ver el discurso del presidente. Eso, el acuerdo es un hecho consumado. Y el Es un hecho presidente se consumado. refirió al Ahora, PRD. detalles, no, porque la gente no sabe que faltan pasos, faltan escenas de las obras de teatro. La segunda es la proclamación del presidente. Y la tercera es la firma del acuerdo donde el presidente Vargas dijo que en esa ocasión él va a dar todos los detalles del acuerdo. Pero en el discurso de Miguel Vargas fue una propuesta de un programa de gobierno. No, pero claro. Pero fíjate, a eso me refería. Del discurso del presidente Medina, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. La primera, las coincidencias programáticas. Y lo segundo, en esa ocasión, después de esas coincidencias programáticas, entonces, una cosa que hay mucha gente que no se ha dado cuenta todavía, no se ha dado cuenta, ponerse a discutir a esta hora de la historia, a esta hora, ahora, de la pertinencia o no de la reelección, es una quijotada. Primero, la Constitución de la República prohibía la reelección, pero también decía cómo reformarla para ello. Se agotaron los procesos, un acto fundamentalmente político, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahora? Lo que dice el presidente, que me gustó mucho esa parte del discurso. Bueno, él recabó el apoyo de la población para apoyar su propuesta. No está diciendo que la va a imponer y que va a usar, no. Ahí está la reelección. Sí. Ustedes, que por cierto es la última instancia en todas las reelecciones. Y dice que espera el apoyo del pueblo. Claro. Para poder realizar lo que falta. Como dijo una vez el doctor Balaguer, si las matemáticas no fallan, porque también hay otra cosa, mira, aquí hay gente que creen en las encuestas o no creen de acuerdo a la conveniencia. Yo creo que el mundo político dominicano se divide en dos, en lo que creen en las encuestas y en lo que no creen en las encuestas. Yo, por ejemplo, creo en las encuestas. Hay que creer. Yo creo en las encuestas. Y si usted se pone a criticar en su momento. Entonces, se ha denostado, no, que eso es encuesta, la popularidad del presidente es encuesta. Bueno, ¿y cómo usted lo mide? El presidente Mejía, por ejemplo, tuvo diría yo, más de un año arriba en las encuestas. Y perdió las elecciones. Las encuestas después dijeron que no estaba arriba. Exactamente. Entonces, yo lo que te digo a ti es que hay que observar eso, ¿verdad? Y la mesura con que se manejaron ambos discursos, la mesura, la medida. Y ahí volvemos a caer en el tema haitiano. Fíjate que si tú ves todos los análisis del discurso del presidente, ¿cuál fue el gran ausente temático del discurso del presidente? Lo que la gente aspiraba que él dijera. El problema de los haitianos. El problema de los haitianos. Fíjate hasta qué grado. Sí. Entonces, ¿tú crees que el presidente está sordo ante esa situación? No, él sabe lo que está haciendo. Sabe. General, le deseo el mejor de los éxitos y agradecido siempre. No, mi gratitud por la invitación de forma permanente. Y gracias por el esfuercito. No importa. Usted es un guardia. Sí, guardia de línea. Sí, buenas noches.